Antes de hablar de la psicología como ciencia, quiero que retomemos un marco teórico en el que hablaremos de antecedentes psicológicos. Eh, si vemos la palabra psicología, está dada por su etimología, pues psico proviene del griego psique, que significa alma, mientras que logia proviene de logos, que se puede traducir como ciencia. En otras palabras, la psicología sería la ciencia del alma para los griegos y los fundadores de este tema. Pasando por un marco teórico, hablaríamos desde Sócrates, quien especuló sobre la dualidad del alma-cuerpo, Platón con su mundo de las ideas, donde vivía en tres partes diferentes del cuerpo, cada parte del ser, y Aristóteles que a su vez divide el ser en tres partes diferentes, dándole a cada parte una razón. Estos conceptos son retomados por Santo Tomás Aquino durante la Edad Media y transformados a un énfasis más religioso. Pasando por el Renacimiento, René Descartes nos ayuda a centrar un poco más la psicología en el ser humano. Fue hasta 1879 donde Wilhelm Kuhn eh, nos hace tomar la psicología como una ciencia, debido a que él hace el primer laboratorio en donde se hacen estudios psicológicos. Desde entonces podemos tener a la psicología como un objeto de estudio de la conducta humana. Sería el campo de acción que lo convierte en un rasgo objetivo, más no del subjetivismo, que era la mayor crítica que portaba. Para afrontar los paradigmas tenemos que tener claro el concepto de lo que es un paradigma. El paradigma es una idea aceptada por una época. Los paradigmas cambian. Kuhn decía que la ciencia avanzaba ante el cambio de paradigmas. Para darnos un ejemplo de esto, podríamos pensar que hace algunos años el ser negro era un paradigma negativo. Los blancos eran buenos, los negros solo servían para ser esclavos. Con el tiempo, las revoluciones, estos paradigmas van cayendo y se va creando el avance no solo de la ciencia, sino de la humanidad como tal. El primer paradigma es el psicobiológico. Nos habla del comportamiento como una propiedad biológica. Se divide en dos partes. El filogenético, que nos habla de los genes, de lo que ya tenemos en nuestro cuerpo por genética, y el ontogénico, que se refiere más a las circunstancias de nacimiento. Pues, Sigmund Freud es el fundador del psicoanálisis y la figura más importante en este paradigma. Él trabajó con un método que inició siendo hipnosis, en el que se fue descubriendo cómo avanzaba la mente del ser humano, tratando así casos como neurosis e histeria en las mujeres. De hecho, en un comienzo esto era el principal aplicación que se le daba al psicoanálisis. Él descubre también y divide la conciencia en el ello, el yo y el super yo. Siendo el ello el instinto racional que nos hace vivir, lo tenemos desde que nacemos. En cambio, el yo es un mecanismo que adquirimos más o menos a los 2 años. Habla de cómo nos defendemos ante el mundo y cómo lo entendemos. Nos explica sobre las consecuencias que tendría cada uno de nuestros actos. El yo sería el mediador entre el ello y el super yo. Al final podríamos definir el super yo como la parte de convivencia, las normas que se dan a partir de formar parte de una sociedad, así se va iniciando desde los padres. Se forma desde los 3 años y generalmente nos ayuda a expresar cómo debe comportarse el hombre y una idea perfecta del hombre. Bueno, siguiendo con las escuelas psicológicas, la conductual es la ciencia que estudia el comportamiento en un contexto físico, biológico y social. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente cubre rangos como los planos lingüístico, cognitivo, emotivo, motivacional y motor sensorial. Esto nos hace ver que siempre se va a enfocar tanto en lo físico como en lo lingüista y en lo que podemos mostrar un poco más allá que simplemente el hecho de hablar. Han existido varias fases, como el conductismo clásico, el neoconductismo, que es el que actualmente se maneja en la era actual, en la nueva ciencia de la psicología. En principio, para los conductistas considera que el contextualismo como acto del contexto y que ocurre una determinada circunstancia y no se puede obviar. Ahora, si vemos la fenomenología, para la fenomenología el ser humano no es único ni irrepetible y su desarrollo es lo que lo lleva a ser único y especial.
En este campo la creatividad y el juego son fundamentales para este desarrollo, es decir, que en estos campos ya podremos entrar en el contexto de la información que se le puede brindar al niño, la forma en la que se maneja la información para que su creatividad y el juego conlleven a que sea un mejor ser humano o que llegue a ser lo único e irrepetible que todo ser humano busca. Dentro de los exponentes que encontramos de la fenomenología, encontramos a Carl Rogers. De este exponente sale la teoría de las posibilidades del ser humano de solucionar su propia problemática. Para Carl Rogers son infinitas, ya que el ser humano posee los recursos suficientes para hacerlo por medio de comprenderse a sí mismo, es decir, el autoconocimiento, y para finalmente resolver la problemática que esté sucediendo o que esté pasando por este medio de modo eficiente y capaz.